Buenos días, muchas gracias por conectarse a esta nueva cápsula del día, muy interesante. Por aquí se están conectando muchas personas. Les pido por favor a estas personas que se están conectando que silencien sus micrófonos, que apaguen sus cámaras. ¿Para qué? Bueno, para que esta conversación pueda salir muy fluida. Durante todo lo que dura este webinar, pues vamos a estar dando derecho de palabra porque yo sé que hay muchísimas inquietudes al respecto y bueno, procuraremos en lo posible que todas sean atendidas. Bueno, comenzamos y las personas se irán, porque el tiempo apremia, las personas se irán conectando a lo largo de este webinar. Por aquí veo a nuestro invitado conectado. ¿Cómo está, ingeniero? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la Buenos días. invitación. Y bueno, primero que Bueno, nada, quería decirles que, bueno, mis condolencias a todas las personas que fallecieron en este lamentable suceso, es sobre todo así. también gente que está herida. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas y, bueno, yo creo que esto es un luto nacional y lamentablemente, bueno, nos tocó vivir. Pero Es bueno, así. realmente el impacto para todos ha sido tremendo, pues. Sigue siendo, porque todavía hay casas. Bueno, eh, más allá de ese susto inicial, esa realidad que nos golpeó de frente y nos colapsó en todo sentido, pero más allá de ese colapso físico y mental, pudimos evidenciar que muchas casas, muchas viviendas, que con tanto esfuerzo muchas personas seguramente lograron construir, muchos locales, eh, colapsaron, sucumbieron ante este doble terremoto y ante esta incertidumbre y este miedo legítimo de la población, porque es que todavía siguen colapsando viviendas y vamos a conversar sobre eso, siguen colapsando edificios. Necesitamos estar bien informados sobre este tema, ingeniero, y por eso es que hoy vamos a dedicar este webinar a entender qué falló, cómo evaluar nuestras casas actualmente y cómo construir un futuro con bases más sólidas, más seguros. Entonces, para eso vamos a estar con nuestro invitado de hoy, el ingeniero civil Domingo Radina, con quien vamos a hablar sobre este análisis de prevención estructural. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Hablemos sobre este diagnóstico de doble terremoto poco usual. Um, este evento del 24 de junio, pues definitivamente es atípico por tratarse de dos terremotos seguidos. ¿Qué implicaciones técnicas tiene para una estructura resistir dos eventos sísmicos continuos en tan poco tiempo? Sí, bueno, lo primero que nada es que tenemos que decir de que el 80%, bueno, toda la población que está concentrada en la región norte costera de Venezuela, que prácticamente es la gran mayoría, vive en zonas de alto riesgo sísmico, ¿ok? Okay. Digamos que el riesgo sísmico forma parte de la gran mayoría de la población del país, ¿no? Quizás Uh-huh. el único sitio donde el riesgo es menor, es muchísimo menor, estamos hablando de la región de Guayana, ¿no? Pero todos nosotros que vivimos, o la mayoría de la población del país que vive en la región norte costera, estamos viviendo en zona altamente sísmica, ¿no? En relación al tema del doble sismo, sí, eso es un evento poco usual. Todavía se está estudiando. Aparentemente lo que se ha podido saber es que el primer terremoto activó el segundo, o sea, de dos fallas totalmente distintas, ¿no? Pero evidentemente yo creo que hay un símil muy importante, es que, por ejemplo, el caso de un boxeador cuando está peleando y le dan un golpe muy fuerte, quizás no colapsa, pero queda con los sentidos alterados, mareado, queda con los reflejos muy bajos. Y si después viene otro golpe más, que quizás es de igual intensidad o mayor, terminan de noquearlo. Entonces, efectivamente, todavía a ciencia cierta no se sabe las implicaciones, pero sí se intuye que este evento del doble terremoto, doble sismo,
sí afectó inclusive estructuras que estaban bien diseñadas, pero que no pudieron aguantar el segundo impacto. Básicamente, Wow. ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que, primero que nada, hasta hace poco el criterio de diseño de las estructuras, eso cambió, pero hasta hace nada, era de que la estructura debía aguantar la fuerza sísmica, degradarse, pero permitir que las personas salieran con vida de la edificación. ¿Ok? Es decir, si la estructura tenía que degradarse hasta tal punto que quedara inservible, pero todas las personas podían salir y sin víctima, se puede decir que la estructura había cumplido su objetivo en la mayoría de los casos. Estamos hablando sobre todo de viviendas residenciales y comerciales. Entonces, ¿qué sucede? Que se cree o se piensa que muchas edificaciones cumplieron su objetivo con el primer sismo, pero quedaron debilitadas y en el segundo no la soportaron, colapsaron. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Que el primer sismo alteró la rigidez de la estructura y cuando llegó modificando en sí su comportamiento, modificando los parámetros de diseño, y cuando llegó el segundo la hizo colapsar. Entonces, definitivamente hay que esperar las investigaciones forenses, porque en ingeniería estructural también tenemos los patólogos y tenemos los ingenieros especialistas en sismo, que tendrán que dar y sacar las conclusiones. Pero sí es de pensar de que este efecto doble sismo causó mucha más destrucción de la que hubiese causado si hubiese sido uno solo. Wow. Y ahora bien, ¿cómo influyó el tipo de suelo en la amplificación de estas ondas sísmicas en esas zonas más afectadas, indistintamente de que la construcción haya sido sismo resistente? Bueno, sí, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Los sismos generan aceleraciones, ¿no? Y la aceleración, porque fíjate lo siguiente, la fuerza sísmica, que es la fuerza que afecta o que ataca a una estructura, ella depende, o sea, como sabemos todos del colegio, fuerza igual masa por aceleración. Entonces, la fuerza, que al final es la que termina impactando la estructura, depende de una aceleración, que es la que nos da el movimiento telúrico, el sismo, y la masa propia del edificio. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que esa aceleración que produce el sismo se ve afectada dependiendo del tipo de suelo. Se dice que, por ejemplo, en el caso, entonces nuestras normas establecen o nos dan parámetros para que, dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos, las variables que se van a considerar son totalmente distintas. En este caso, los suelos blandos tienden a filtrar las ondas rápidas y multiplicar las ondas lentas. ¿Ok? No quiero caer en mucho tecnicismo, pero básicamente las ondas lentas, sobre todo, atacan a los edificios de mayor altura. Okay. Hay que pensar de que los cuerpos, los edificios, la materia, al tú moverla o aplicarle una aceleración, ellos vibran. ¿Okay? Tienen un periodo de vibración. Entonces, ¿qué sucede? Los edificios altos tienden a tener periodo de vibración lentos y los edificios bajos rápidos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el periodo de vibración de un edificio alto se coincide con el periodo de vibración del sismo, es donde entran en resonancia y produce el mayor grado de destrucción. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales en los suelos blandos se ve mayor destrucción en los edificios altos y no en los edificios bajos. Entonces, efectivamente, el suelo blando, en este caso, tiene un efecto muy importante en cómo se sintió el sismo, ¿no? Y nuestras normas prevén o establecen los parámetros de diseño en función del tipo de suelo en el cual nosotros estamos. Ok, ahora en ese sentido, ya hablando en temas de materiales, normativas, construcciones aquí en Venezuela, porque es que necesitamos, y eso es lo interesante de esta cápsula de hoy, que bueno, todos, y me incluyo, nos tenían expectativa porque necesitamos estar muy bien informados de forma responsable, porque el momento de que de aquí en adelante vayamos a adquirir una vivienda, pues tenemos que tener un conocimiento y una visión totalmente distinta, pero de eso vamos a hablar ahorita en un momentico. Ingeniero, muchas personas culpan a los materiales, mientras otras personas, bueno, a la falta de regulaciones, que muchas construcciones
no estaban aptas para ser habitables. Hay mucha matriz de información ahí encontrada, ¿no? Entonces, me gustaría que pongamos una lupa sobre esa ingeniería en nuestro país, usted que es representante, cuál es el comportamiento, o mejor dicho, cuál fue el comportamiento de esos materiales tradicionales que se suelen utilizar acá. ¿Y cuáles son? Porque sería bueno que mencione cuáles son, porque todos conocemos que sí, bueno, el concreto, acero, pero díganos cuáles son esos materiales que suelen utilizar para las construcciones acá y qué comportamiento tuvo en este doble sismo. ¿Y cuáles presentaron mayor vulnerabilidad? Bueno, mire, una cosa muy importante es que las causas por las cuales un edificio colapsa son multifactoriales, ¿ok? Ok, Y no es tan fácil poder saber viendo unas fotos en redes sociales exactamente cuál fue la causa por la cual una estructura colapsó. Hay una mezcla de muchos factores. Nosotros tenemos, por lo que se está viendo, estructuras que son muy viejas, que tienen obsolescencia quizás en las normas sísmicas, y cuando uno ve el comportamiento de los elementos estructurales, uno se da cuenta que son estructuras que quizás fueron muy bien construidas, pero con unas normas, por ejemplo, vigentes antes del terremoto de Caracas del año 67. Entonces, yo creo que para poder saber exactamente por qué los materiales de construcción o por qué una estructura colapsa, tenemos que seguir un estudio de patología estructural. O sea, hay que llamar a los especialistas en el diagnóstico de estructuras enfermas y poder entender exactamente qué pasó, porque puede haber una mezcla de muchísimas, muchísimas cosas. Yo creo que lo importante en todo caso es que cualquier estructura en Venezuela, a la hora de construirla, tiene que contar con un proyecto estructural y tiene que cumplir con las normas antisísmicas. Nosotros en Venezuela ok, tenemos, a nivel de ingeniería, a nivel de ingeniería civil, en Venezuela hay una cultura muy fuerte de que vivimos en un país altamente sísmico y que tenemos unas normas que funcionan, unas normas que están bien pensadas, bien estudiadas, y sencillamente yo creo que en el gremio nuestro sí hay una cultura importante de que hay que hacer, todos los diseños estructurales tienen que cumplir con las normas antisísmicas porque es una obligación por ley. El problema es con la autoconstrucción, el problema es cuando quizás no se cuenta con un proyecto estructural. Desde una casita pequeña hasta un edificio de altura, todos tienen que cumplir y tienen que ser diseñados por un ingeniero estructural. En lo que se puede ver bueno, en lo que se puede ver en las imágenes y sobre todo el tipo de construcción, en Venezuela, sobre todo, es muy común construir con concreto armado. Concreto armado quiere decir que es concreto reforzado con acero, con cabilla. No solamente en Venezuela se construye, es predominante el sistema constructivo con concreto, sino a nivel mundial. Y hay muchísimo investigación y estudio y norma para que una estructura de concreto armado sea sismo resistente. También ok. las estructuras en acero, sobre todo, más que nada, en Venezuela hay menos edificios hechos en acero, pero hay muchas edificaciones comerciales en acero. También tenemos una norma que prevé el diseño y el desempeño de las estructuras. Entonces, yo lo que quiero decir con todo esto es que no se puede evaluar una estructura sencillamente viéndola en una foto, sino que hay que hacerle ensayos, hay que revisar cuál fue el criterio de diseño, hay que revisar la edad de la edificación para poder sacar una conclusión. No es así tan sencillo poder diagnosticar la causa por la cual una estructura no cumplió su objetivo. Y aquí hay una cosa también muy Claro. importante, ¿no? El objetivo de nosotros estamos viendo en imágenes mucha destrucción, pero dentro de esa destrucción se ve mucha destrucción a nivel de albañilería. Yo quisiera reforzar el concepto de que en Venezuela los edificios sobre todo se construyen con el sistema porticado, que es el sistema de columnas, que son los elementos verticales, vigas, que son horizontales. El objetivo del diseño estructural basado en el sistema porticado, también hay diseño basado en muros y otros tipos
de elementos constructivos, o sea, otras técnicas constructivas, es que la estructura pueda absorber esa fuerza sísmica que le va a ser aplicada, ¿ok? Entonces, en muchísimas ocasiones, muchísimas fotos que yo he visto, se ve cómo la estructura está sana, pero la albañilería, que serían las paredes, están o colapsadas o impactadas o deterioradas. Entonces, hay que distinguir eso. Como decía un profesor de la Universidad Central que leí en estos días, la estructura es, en este caso, los huesos, la albañilería son los músculos y los revestimientos, que son las baldosas, la pintura, todo lo que va encima es la piel. El La objetivo piel, ok. principal es que es tratar de ver si la estructura de nuestra edificación está sana o no está sana. Pero se ven muchísimas imágenes, y eso también para que la gente pueda entender, vemos muchas imágenes de daños de albañilería que son daños no estructurales. ¿Ok? Entonces, en el caso de la pregunta en específico, bueno, la mampostería seguramente se comportó de una manera mucho más escandalosa, pero realmente lo que nos interesa es ver fue el comportamiento de los elementos estructurales que son de concreto armado y de acero estructural. Ok, ahora para aquellas personas que están aquí y no dominan bien esos términos, ¿cuáles son esas normas vigentes por las cuales se rigen obligatoriamente todos los ingenieros para temas de construcción? Bueno, mire, nosotros tenemos varias normas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de hacer un proyecto estructural. Ujú. Nosotros tenemos principalmente dos normas. Está la norma antisísmica, que es una norma que nos da a nosotros los parámetros de todos esos, los parámetros que debemos seguir y tomar en cuenta a la hora de calcular esa fuerza sísmica que va a atacar la estructura. Y también tenemos la norma de diseño, que es la que le va a permitir al ingeniero saber cómo debe armar o diseñar o calcular las dimensiones de los elementos de la edificación. Hay una cosa muy importante que la norma antisísmica venezolana tuvo una gran actualización a raíz del terremoto de Caracas del año 67. Entre el año 67 y el año 82 hubo normas transitorias hasta que en el año 1982 se publica en Gaceta Oficial la primera gran revisión de la norma antisísmica, que es la 1756. Y fue una norma que dio un paso agigantado, o sea que nosotros contamos con una norma bastante avanzada, inclusive desde el año 82. Después del año 82 Ok. vino la posterior actualización en el año 98, después en el año 2001, después en el año 2019, y actualmente tenemos lo que llaman la norma técnica del año 2024, que según entiendo ya está estructurada, ya está armada, ya está presentada, pero falta la aprobación en Gaceta Oficial. Cada una de esas normas han incorporado nuevos avances y sobre todo la norma antisísmica se basa mucho en la investigación y en las experiencias de sismos en otras latitudes, ¿no? Cada vez más la norma es más rigurosa. Los constructores, cuando es fácil identificar o fácil darse cuenta, cuando la norma cambia, los elementos son cada vez más resistentes y se puede decir que son unas normas que cada vez incorporan más elementos para poder cumplir con el objetivo de que no tengamos un colapso estructural. Entonces, yo en este caso puedo decirle a los que nos escuchan de que Venezuela cuenta con unas buenas normas antisísmicas, con institutos de investigación que las normas no las diseñan o no las promulgan un determinado grupo. Eso es un comité que se encarga de la elaboración de la norma, donde participan universidades, donde participan institutos de investigación independientes, donde participa Funvisi, etcétera, etcétera. Entonces, no son normas sacadas debajo de la manga. Eso es una de las cosas muy importantes que tenemos que entender. Tenemos normas antisísmicas, normas de diseño en concreto armado, y también tenemos las normas para construcciones en acero, y después tenemos una serie de normas auxiliares que intervienen y conforman el paquete que debe seguir el ingeniero estructural a la hora de hacer un proyecto. Ok, es decir que por lo que te estoy escuchando, lo que pasó ahorita no amerita una reformación o sea, es suficiente la actualización que contamos del 2024 menciona
para, para atender un sismo de esta magnitud como el que vivimos? Bueno, mira, yo creo que por experiencia, recuento histórico, siempre a la hora de un gran evento viene una revisión de algo, ¿ok? Afinar parámetros, afinar detalles. Recordemos que las normas, cuando el ingeniero estructural va a hacer un diseño de una estructura sismo resistente, se basa en unas investigaciones y parámetros que vienen definidos en esas normas. En el momento que ocurre un sismo como el que tuvimos el pasado mes de junio, viene la oportunidad de revisar muchos de esos parámetros. Y yo creo que sí, posiblemente va a venir la experiencia de este sismo, va a hacer de que las normas se establezcan otro tipo de parámetros, se verifiquen las asunciones que se toman en cuanto a ciertos parámetros de diseño. Y yo creo muy probable que va a venir una actualización o se van a incorporar ciertos diseños. Yo quiero también que la gente sepa que actualmente en Venezuela, según las normas, tenemos un mapa en donde, dependiendo de la ubicación geográfica donde se va a hacer la estructura, estos mapas nos dan parámetros regionales, ¿ok? Es decir, que el ingeniero cuando diseña una estructura tiene que saber exactamente dónde va a estar ubicada la estructura, porque dependiendo de dónde esté ubicada, la norma le va a dar cierta información. Y actualmente en Venezuela, se manejaba siempre, era el mapa del país, pero no, hay dos ciudades en específico, que son Caracas y Barquisimeto, que cuentan con un mapa de microzonificación. Es decir, ya la norma venezolana, desde hace varios años, está empezando a estudiar específicamente las ciudades con más detalle. ¿Ok? Por lo menos Barquisimeto y Caracas son las dos ciudades que tienen eso. Y la norma va a seguir en ese sentido. A raíz de estos sismos y a raíz de todo lo que está sucediendo, nuestras normas van a seguir evolucionando y yo creo que en un futuro muy cercano las principales ciudades de Venezuela van a contar con el mapa de microzonificación sísmica, que es una herramienta súper importante porque no es lo mismo diseñar un edificio en Altamira que diseñarlo en las Mercedes o que diseñarlo en La Bollera. Y bueno, hacia ese sentido es que están evolucionando las normas en Venezuela. ¿Aló? Se silenció mi micrófono. Ah, ok. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora bien, hablando sobre todas estas réplicas que todavía siguen siendo eventos muy latentes y diarios, de hecho, eh, ¿qué toca hacer ahora? Porque si una vivienda queda en pie, pero todavía tienen grietas muy fuertes o están con la etiqueta roja, la etiqueta amarilla, ¿qué hacer con esas estructuras en algún momento? O sea, quedan totalmente inhabitables. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese caso? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es es tener una inspección visual rápida. Ahorita, en ese sentido, podemos decir que el Colegio de Ingenieros, Funvisi, las universidades, inclusive empresas privadas, se están guiando por una metodología que ya es bastante conocida en Venezuela. Es una metodología basada en una inspección visual rápida de las estructuras. Inclusive ya el Colegio de Ingenieros, conjuntamente con Funvisi y las universidades, han inclusive acreditado y hay jornadas de entrenamiento para todas aquellas personas que van a ser voluntarios como inspectores, ¿no? Entonces, en esa parte, les puedo decir que contamos con una metodología unificada de cómo hacer una inspección visual rápida de nuestras estructuras. Inclusive ya hay muchísimas estructuras y edificios que están siendo inspeccionados y yo creo que eso por ahí es donde tenemos que empezar. Si nosotros tenemos dudas o hay un daño visible, nosotros tenemos que pedir una inspección rápida para que nos digan exactamente si nuestra estructura puede seguir siendo habitada o no, o si tenemos que profundizar en la inspección. Entonces, eso es lo primero.
Y básicamente esta inspección rápida visual, ¿qué es lo que busca? Bueno, lo que busca es determinar si hay indicios de daño estructural. Es decir, la inspección visual rápida trata de apartar cuáles son, o sea, quitar los elementos que no son estructurales y concentrarse en los estructurales para ver si hay daño. Yo, por ejemplo, he hecho inspecciones visuales rápidas a ciertas edificaciones en donde uno ve que el daño en las paredes es muy grande, pero los elementos estructurales están intactos. Entonces, en este Ok, caso, básicamente, la estructura puede seguir siendo habitada, solo que, bueno, nos toca acomodar todas aquellas paredes que han sufrido grietas y fisuras. Ahí es yo creo que es lo importante. Muchas personas están preocupadas porque ven fisuras o grietas en sus paredes y piensan que a lo mejor su vivienda tiene un daño irremediable, pero no, ahí yo quiero insistir de que el objetivo no necesariamente tienen un daño irremediable. Es más, en fotos que circulan en las redes se ve que hay muchísimas estructuras con colapso en las paredes, pero pareciera que desde el punto de vista estructural está sana. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo primero es someter la estructura a una inspección visual rápida, llamando al Colegio de Ingenieros, a Fundisi. La alcaldía de Chacao está prácticamente, tiene un plan de revisión ellos hablan de que tienen más de 3.000 edificaciones en el municipio, han ido avanzando en cada una de las inspecciones y lo que busca esa inspección es determinar si la vivienda se puede seguir ocupando o no. o no. Si la vivienda no se puede ocupar, no necesariamente quiere decir de que el edificio hay que demolerlo. Ahí lo que quiere decir es que hay que llamar o hay que someterse a una evaluación más detallada en este caso, por ingenieros especializados que son los patólogos de la construcción. Y si hay un daño en algún elemento estructural, hay diferentes maneras de solucionarlo, ¿ok? Será el ingeniero patólogo, que es un ingeniero estructural especializado en estructuras enfermas, que nos diga cuál es el camino a seguir. No necesariamente si tenemos un elemento estructural que haya sufrido daños, es irreparable. O sea, sí, hay casos en donde sí se pueden reparar y reforzar ciertos elementos que hayan quedado de manera débil. Pero ese es el paso que hay que seguir. Inspección visual rápida y dependiendo de lo que arroja esa inspección visual rápida, se tiene que llamar a una inspección más detallada. Ok, bueno, yo voy a abrir un momentico, un pequeño espacio, porque es que ya se están acumulando varias preguntas, ya las personas se están activando con todas sus inquietudes. Entonces, te las voy a ir mencionando poco a poco, ¿ok? ¿De qué forma se puede construir ahora en esas zonas afectadas? Es decir, o sea, grandemente afectadas. Los Palos Grandes, San Bernardino, La Guaira, El Junquito. Hay otra Bueno, pregunta que también está relacionada, que debo evaluar a la hora de construir, perdón, disculpa, no te entendí. que está muy relacionada a otra pregunta de una persona que comenta acá, ¿qué debo evaluar a la hora de construir? Bueno, mira, la norma prevé, bueno, seguramente todo lo que es la zona de La Guaira va a venir seguramente una actualización de la norma en relación a esa zona específica, ¿no? Hay que esperar a ver al Ok, final cuál va a ser la gran conclusión. Pero yo ok, quiero que sepa la gente que en las normas prevén construir en suelos blandos, ¿ok? Si nosotros tenemos un terreno en donde después de hacer un estudio de suelo se determina que estamos en presencia de un suelo blando, sencillamente uno va a la norma y la norma nos va a dar los parámetros de diseño para esas edificaciones. Quiere decir que ok, esto, es por eso que uno ve en la zona de la Castellana, Altamira y Los Palos Grandes, tenemos edificios de gran envergadura bueno, fueron construidos con esta normativa. Hay otra cosa muy importante que tenemos que saber. Por ejemplo, edificios morochos o iguales, la torre A, la torre B, edificios igualitos. No necesariamente si un edificio colapsa o tiene daños y el otro no, quiere decir que uno fue mal construido y el otro no. Recordemos que hay un factor muy determinante que es la manera como la onda antisísmica se amplifica en cada una de esas estructuras. Y no necesariamente la onda a dos edificios similares ubicados en un sitio similar la va a afectar de la misma manera.
¿ok? Entonces, Ok. por eso es que uno también tiene que entender de que es muy difícil hacer comparaciones hacia la ligera. Pero lo que sí podemos decir es que las normas prevén construcciones en zonas como Palos Grandes, Altamira, La Castellana. ¿Qué es lo que al final termina pasando? Bueno, que las normas son más rigurosas, que hay que tomar en cuenta más parámetros, pero bueno, pero sencillamente sí se prevé cómo construir en suelos blandos como los que tenemos en esa parte de Caracas. También, por ejemplo, en la ciudad de Barquisimeto, todo lo que es la zona de Caudares, esos son también suelos blandos, y bueno, y las normas ya en Barquisimeto y Caracas, en la microzonificación, los mapas de la ciudad ya nos dicen exactamente cuáles son las zonas de suelos blandos, cuáles son las zonas que tenemos que tener unos parámetros de diseño distintos así tenemos construcciones en suelos más duros. Pues. Bueno, aquí hay otra pregunta que también venía en parte del lote de preguntas que tenía preparada, pero está muy interesante. Vivo en una zona popular en Baruta donde no hay ingenieros ni arquitectos. Es decir, vamos a imaginarnos una zona popular donde muchas veces los que levantan esas viviendas son maestros de obra y albañiles. Entonces, ¿cómo saber si las réplicas no van a tener un impacto en la vivienda? Hay tanques de agua en la parte superior y esta es otra inquietud también colectiva de muchas personas, no solamente en las zonas populares, en las casas de zonas populares, sino también en grandes edificios, inclusive edificios nuevos que están colocando los tanques en la parte de arriba del edificio. Entonces, hablar un poco sobre esto, cómo hacer con ese peso extra en las partes altas de las construcciones, cómo puede afectar, qué se puede hacer allí. Bueno, los tanques de almacenamiento de agua en edificaciones ya modernas se evitan colocarlos en los pisos superiores, ¿no? Yo creo Ok, que eso ya es algo que uno intuitivamente se da cuenta, pues. Claro, desde el punto de vista hidráulico, lo más eficiente es tener un tanque arriba, porque el sistema de bombeo del edificio bombea el agua a este tanque arriba, y este tanque arriba distribuye de manera más eficiente el agua a nivel de cada uno de los pisos. Pero eso ya no se hace, ¿ok? Se considera de que un peso, un gran peso, como es un tanque de agua en la parte de arriba del edificio, es una condición desfavorable y haría que las previsiones que tiene que tomar el ingeniero estructural sean mayores. Ojo, hay proyectos estructurales o sea, diseños estructurales que prevén piscinas en los penjados y si se tomó en cuenta, se calcula para eso, pues. Pero hay muchos edificios de muchos años con tanques, o sea, que no cumplen o quizás construidos antes del año 82, que tienen tanques en la parte superior, que no cuentan con el nivel de diseño que puede tener un edificio actual tomando esa previsión. Entonces, por eso es que estamos viendo imágenes de condominios que están desmantelando los tanques de agua en los techos, y a mí sí me parece que es algo que es importante. okay, que hay que reevaluar, que hay que Sí, yo revisar. creo que eso sí es muy, muy importante. Si uno vive en una edificación que tiene un tanque de agua en la parte superior, sí, yo creo que es importante llamar a un ingeniero un patólogo o un ingeniero estructural para que nos haga una recomendación, y es muy probable que la recomendación sea desmantelarlo. Ok, y volviendo a la primera inquietud que también me parece que es importante, estas construcciones populares donde ni siquiera se cuenta con la participación de un ingeniero, sino de un maestro de obra y de albañiles, con materiales pues económicos, eh, ¿cómo estas personas deberían reaccionar? ¿Quién les puede hacer esa evaluación estructural? ¿Qué es lo que usted recomienda en estos casos? O sea, hay que desalojar, hay que hacer una evaluación, son seguras. Mira, yo creo que ahí lo más importante es llamar a un especialista para hacerle una evaluación. Lamentablemente, el problema es que
cuando no se cuenta con un proyecto estructural o inclusive un estudio de suelo. Recordemos que el estudio de suelo es como el examen de sangre que uno se hace para ver cómo están nuestros valores eh, que pueden ser determinantes a la hora de diagnosticar alguna enfermedad o algo que nosotros tengamos que hacer para cuidar la salud. Bueno, el estudio de suelo es lo primero que se tiene que hacer, sea edificación grande, pequeña, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, después del estudio de suelo, es que el estudio de suelo da los primeros parámetros para hacer el cálculo estructural. Yo creo que obviamente que una edificación que no contó con un proyecto estructural, que no contó con un estudio del suelo, estará en desventaja, pero tampoco quiere decir de que la estructura tiene que colapsar, porque Colapsar. el asunto es que, como venimos diciendo, el sismo, la amplificación de la onda sísmica depende del suelo y depende de muchos factores, y no es así tan evidente de cómo se va a comportar. Entonces, creo que la pregunta, la respuesta corta es: si tenemos dudas, si sabemos que nuestra casa fue construida sin ningún tipo de estudio de suelo, sin ningún tipo de proyecto, si está en una ladera, una montaña, yo creo que lo mejor que se puede hacer es llamar a un especialista y que nos haga una inspección. Pues. Okay. Puede suceder también que esas viviendas están fundadas sobre suelos rocosos, y quizás, pero bueno, pero eso hay que ver cada caso. Pues. Lo recomendable en este caso es que, como vivimos en un país donde el riesgo sísmico es latente, lo ideal es que contemos con un estudio de suelo y un proyecto estructural firmado por un ingeniero. Y si no lo contamos, lo que hay que hacer es llamar a un especialista y que nos haga una evaluación de la vivienda, porque no necesariamente, bueno, la vivienda tendrá algunas, quedarán en el aire muchas interrogantes, pero una inspección de un especialista puede ayudar a detectar riesgos visibles. Pues. Ok, en todo caso, entonces el llamado es a que se haga la evaluación de la vivienda, bien sea si estás en una zona rural, si cumplieron con ese proyecto estructural como debe ser o no lo hicieron, pues con más razón, porque es como dice usted, Sí, una se encuentra en evaluación. desventaja, así que hagan una evaluación ahí se va a validar si el tema de los tanques que están en la parte superior va a afectar o no. Sí, una cosa muy importante en viviendas, sean formales, informales, es todo el tema de las filtraciones y la canalización de las aguas de lluvia, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros como usuarios, en una casa que a lo mejor no sepamos si cuenta o no cuenta con un proyecto estructural, si cuenta o no con un proyecto, con un estudio geotécnico, un estudio de suelo, es muy importante evitar que nuestra vivienda tenga filtraciones, es muy importante evitar que nuestra vivienda tenga acumulación de agua en áreas verdes, etcétera. El agua es uno de los factores que puede poner en riesgo un agua mal canalizada o un agua descontrolada. Puede ser muy perjudicial para nuestra estructura. Este, Casas que uno ve que tienen constantemente una filtración eterna, que tienen el patio siempre húmedo, son propensas a que pueden tener algún tipo de problema. Entonces nosotros como usuarios tenemos que estar muy alertas si nosotros vemos que en nuestras viviendas tenemos filtraciones de manera descontrolada o si tenemos acumulación de agua cuando llueve. Ok, bueno, y también aparte del agua, pues también las conexiones de gas es muy importante evaluar, porque hemos visto también noticias donde hay explosiones de viviendas y es parte, no sé, díganlo usted si es parte de una mala construcción allí, de algún fallo. No, no necesariamente. No necesariamente. Puede suceder que ante un movimiento sísmico haya una ruptura de una tubería, ¿no? Yo creo que en Ok, este caso, cuando hay un movimiento sísmico, sobre todo en edificios de condominio, debe activarse un protocolo en donde inmediatamente eh, se va y se corta la fuente de alimentación de gas al edificio, ¿no? ok. Al igual que se verifica que no haya personas atrapadas en los ascensores, y si no hay personas atrapadas se procede inmediatamente a apagar los ascensores. Eso es algo que forma parte de las acciones que hay que tomar a la hora de un sismo, ¿no? Otra cosa muy importante entonces, bueno, después vienen una serie de medidas
que también nosotros como comunidad organizada tenemos que, deberíamos hacer. Yo creo que una de las cosas importantes es que en nuestro condominio tenemos que saber dónde están las llaves de pasos principales, tanto de agua, de gas, dónde se encuentra el breque principal del tablero del edificio. Tenemos que, una recomendación también puede ser tener una copia de los planos del edificio en un sitio seguro, que puede ser la vigilancia. Yo creo que ya nosotros poco a poco tenemos que implementar lo que hacen en muchos países en Latinoamérica, donde el riesgo sísmico es muy elevado, como son los simulacros de desalojo. En nuestros edificios tenemos que verificar que nuestro sistema de detección y extinción de incendios esté funcionando. Otra cosa muy importante es que a raíz de un sismo, si nosotros vemos que salimos bien en una inspección visual rápida de nuestro edificio, creo que también vale la pena inspeccionar los tanques de agua subterráneos. Eso es tan sencillo como el mismo procedimiento, protocolo, cuando uno lava el tanque, se vacía, se lava, se inspecciona visualmente para ver si tiene fisuras, inclusive se puede hacer una prueba de que no haya filtración. Entonces, estas son cosas que yo creo que se pueden incorporar a nivel de juntas de condominio, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, independientemente que nuestras regulaciones, nuestras normas son bastante eh, completas, yo creo que nosotros como comunidad organizada también tenemos que empezar a implementar ciertas cosas a nivel de nuestras casas y nuestros condominios, pues. Sí, yo creo que responsablemente deberíamos crear conciencia y activar todos en Venezuela ese protocolo de, y bueno, y educarnos en ese sentido de desalojo, de cómo actuar, cómo accionar, o sea, sobre todo si estás en un condominio o si estás en una casa también, deberíamos tener algún plan de acción para este tipo de situaciones que nos van a tomar por sorpresa, pero que por lo menos podamos tener algún tipo de acciones que nos pueda aumentar las probabilidades de salvar nuestra vida o la de alguna persona. Sí, fíjense que, por ejemplo, en las labores de rescate que uno ve, una de las grandes cosas uno de los aspectos que me ha llamado mucho la atención es que los grupos de rescate tienen que entender por dónde iniciar las operaciones de rescate cuando son las excavaciones o las demoliciones controladas para llegar a las víctimas. Entonces, una de las cosas importantes es que es de mucha utilidad contar con los planos del edificio, bien sea al menos los planos de arquitectura de las plantas tipo, porque eso permite a los rescatistas entender dónde está ubicada la gente, cómo se distribuye la planta tipo del edificio. Entonces yo creo que eso no nos costaría nada a nivel de junta de condominio, tener los planos básicos de las plantas tipos del edificio, por ejemplo, en las zonas menos vulnerables, como pudiera ser de repente la vigilancia. Eso es algo que yo me he dado cuenta que es muy fácil de hacer y que es de una gran ayuda a la hora de que tengamos una operación de rescate en un evento sísmico, pues. ¿Aló? 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 Ay, se silenció, no es automático, disculpa. Que esto es muy importante porque de ahora en adelante, al momento de nosotros adquirir alguna vivienda, también me imagino que vamos a estar muy atentos, muy alertas a preguntar ciertas condiciones que antes no solíamos preguntar, solamente veíamos la zona, si estaba dentro de nuestro alcance económico poder adquirir ese inmueble y ya. Entonces, yo creo que esta situación nos ha hecho tener un despertar de conciencia al momento de adquirir una vivienda o un local. Sí, bueno, yo creo que eso es algo, ¿no? Después de este gran evento, eso va a ser algo natural a la hora de comprar una vivienda. En estos días me conseguí un amigo y me preguntaba, mira, ¿tú crees que mi edificio sea un edificio sismorresistente? Y yo le dije, mira, ese edificio donde tú vives del año 2000, es un edificio que si lo hicieron bien, el proyecto estructural considera las normas sismorresistentes. O sea, muchas veces la gente inclusive ignora de que las construcciones tienen que seguir un código específico, ¿no?
Yo creo que, bueno, hay una cosa muy importante que es que una vez que la estructura está construida, hay mucha información que no sabemos, salvo que se hagan unos ensayos específicos, ensayos destructivos. Entonces, hay cosas que dependen de que un edificio esté bien hecho y que sea sismo resistente, intervienen muchos factores. Interviene el hecho de que se haya hecho un estudio geotécnico completo, que se haya hecho un proyecto con un ingeniero estructural cumpliendo las normas vigentes, que se hayan dado los permisos a nivel de alcaldía, que el constructor a la hora de construir haya seguido también las normas antisísmicas, donde establece cuáles son los controles de calidad y ensayos que hay que hacer durante la ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para un comprador, cuando llega a una edificación, es difícil inclusive saber si todo eso se cumplió de manera cabal. Entonces yo creo que al final todo va a depender de procesos y procedimientos de fiscalización de parte de los organismos que otorguen los permisos, y también va a depender de la reputación y del constructor, pues. Porque una persona normal, yo inclusive, al ver una estructura, yo no voy a poder saber exactamente a simple vista si el concreto que se vació en ese elemento cumple con la resistencia, ¿no? Obviamente que el constructor sí tiene la obligación de hacerlo, y no solamente eso, tiene la obligación de seguir unos parámetros de control de calidad. Entonces, yo creo que uno como comprador pudiera hacerle al constructor o pedirle cierta información básica, y que de repente un amigo ingeniero o alguien nos lo verifique, pero básicamente van a haber muchas cosas que nosotros no vamos a estar en grado de saberlas, pues. ¿Cuáles son las cosas mínimas que un edificio, qué información mínima uno puede tener o uno puede pedir a la hora de comprar una vivienda? Por ejemplo, preguntarle al constructor si tiene copia del estudio de suelo, la memoria de cálculo estructural, los planos estructurales, etcétera, etcétera, pero al final tienen que ser interpretados por un ingeniero. Entonces yo creo que, en definitiva, creo que toda esa información se puede pedir para que alguien no las analice, pero yo creo que al final va a terminar siendo confianza en el constructor que hizo, la reputación del constructor que hizo la estructura, y bueno, que también ciertos organismos que otorgan los permisos hagan ciertos controles en cuanto a que se estén respetando los códigos de sismoresistencia de estructura que rigen el país. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, pero antes de leerte esta pregunta, te voy a hacer llegar una pregunta de interés colectivo. ¿Será posible nuevamente vivir en La Guaira? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que para poder responder esa pregunta, lo primero que hay que esperar o ver cuáles son los resultados de las investigaciones de lo sucedido, ¿no? Okay. En La Guaira hay una mezcla de muchas cosas. Hay una mezcla, primero tenemos el factor del doble sismo. Entonces la primera pregunta que habría que hacerse es: ¿qué tanto resistió mi edificio el primer sismo y qué le pasó con el segundo? ¿Okay? Puede ser que mi edificio haya estado bien construido, pero no aguantó el segundo sismo. Entonces, la primera gran conclusión para poder responder esa pregunta, y no solamente en La Guaira, sino cuál es la implicación de que tengamos un doble sismo en una estructura. Esa es la primera gran pregunta que hay que hacerse, pues. Obviamente que en la teoría sí hay una implicación muy importante, y es muy probable que un diseño que cumpla toda la normativa vigente, al someterlo a dos sismos simultáneos, a lo mejor no va a resistir. Entonces, primero es aclarar ese tema del doble sismo. Segundo, nosotros sí contamos en nuestras normas con, como lo dije anteriormente, con especificaciones técnicas para proyectar edificios en suelos blandos. ¿Okay? Por ese lado, creo que quiero que la gente también se quede tranquila que el hecho de que ahorita se está hablando de suelos blandos, sí, eso está establecido en nuestras normas, pues. Después también hubo otro fenómeno que se vio, que fue la licuefacción de los suelos.
básicamente en esa zona, hay unas imágenes de edificios en donde el suelo perdió, donde se ve que el edificio se hunde o vuelca, en donde se ve que el suelo perdió su capacidad de soporte, ¿no? Eso es un fenómeno un poco complejo de explicar, pero básicamente lo que ocurre es que el sismo puede alterar la capacidad de soporte del suelo. El potencial, eso se llama suelos que se pueden licuar. Y eso se determina o se puede determinar con un buen estudio del suelo. Si nosotros vamos a construir en suelos que presentan este riesgo, bueno, las normas son cada vez más estrictas, pues, ¿ok? Entonces, básicamente, yo creo que en definitiva, nosotros tenemos normas para construir en suelos blandos, tenemos normas para construir en suelos que puedan ser potencialmente que se licúen, pero sí es bueno también que podamos entender exactamente estadísticamente qué fue lo que pasó en La Guaira, ¿ok? La Guaira también tiene el otro detalle de que están los famosos conos de deslave, en donde está entonces un edificio en La Guaira, dependiendo de su ubicación, no todos los edificios están en cono de deslave. El cono del deslave es básicamente, sobre todo alrededor de los ríos, donde se sabe de que ante una fuerte precipitación, un evento extraordinario como pasó Del 99. exactamente, los famosos deslaves de La Guaira, se sabe o se puede determinar por dónde van a circular toda esa cantidad de sedimentos, ¿ok? Entonces, una edificación en La Guaira, una edificación que esté ubicada en el cono de deslave, aparte de que tiene el riesgo de que estamos en presencia de suelo blando, aparte de que hay que ver si es un suelo potencialmente que pueda sufrir liquefacción, también tenemos que ver cuál puede ser el impacto que pueda tener ante un deslave que se pueda repetir. Entonces, yo creo que en definitiva hay que esperar el resultado de las investigaciones para poder entender si en La Guaira hay zonas en donde es preferible evitar construir y en zonas donde sí se pueda construir. Yo creo que también va a depender mucho del costo, porque a lo mejor puede suceder de que en zonas de mucho riesgo el costo sea muy elevado para poder cumplir con todas las normas. Entonces yo en definitiva, para poder saber si considerando de que tenemos normas que establecen poder construir en zonas con grandes particularidades como suelos blandos y suelos de potencial liquefacción, yo creo que hay que esperar la investigación final que se pueda hacer del sismo, sobre todo en La Guaira, para poder entender si vamos a tener que evitar construir en ciertas zonas. Ok, bueno, entonces ahora sí voy con una de las preguntas que nos habían hecho aquí de las personas que están conectadas. En algunas zonas de Caracas se inhaló gas directo en casas y edificios. ¿Quién se encarga de cambiar la tubería de gas o ese recorrido de esa tubería? ¿Cuál es esa permisología? ¿Cómo es ese protocolo de riesgo y qué riesgos puede implicar hacer ese cambio? Bueno, yo tengo entendido que cuando Caracas es una de las pocas ciudades, creo que también Maracaibo y algunas partes de Barquisimeto, donde se cuenta con gas directo que viene por tubería. La mayoría de las ciudades modernas tienen gas directo por tubería. Y cuando uno solicita el servicio como constructor, promotor, solicita de que nuestro edificio se pueda adherir a un servicio de gas directo por parte de caso de PDVSA, viene generalmente una aprobación de un proyecto de gas, ¿ok? Y viene también, se elabora un proyecto de gas del edificio, no solamente cuando uno se va a conectar a PDVSA, cuando uno se va a conectar a PDVSA o cuando uno se va a conectar a una bombona. El edificio cuenta con un proyecto de red de gas interno que lo hace un ingeniero. Y cuando uno solicita, bien sea la bombona o en este caso la conexión al gas directo que viene por la calle, generalmente en este caso PDVSA revisa nuestro proyecto y nos da ciertos parámetros de conexión, dónde van ubicadas las válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer la respuesta corta, eso está muy reglamentado, pues. Okay. Yo me imagino que si la estructura internamente sufrió una rotura de tubería de gas bueno, habría que hacer la consulta, pero es muy probable que internamente sea algo que tenga que resolver el condominio y externamente es algo que deba resolver
el que da el servicio. En este caso no manejo muy bien la información, pero es lo usual. Inclusive cuando uno se conecta a la red de agua potable, generalmente del medidor de agua hacia adentro de la edificación es responsabilidad del condominio, y del medidor hacia afuera es responsable la prestadora del servicio. Es así, aquí tenemos otra pregunta, ingeniero. ¿Cuáles serían las responsabilidades legales de los arquitectos e ingenieros si incumplen las normas? Bueno, está establecido en las leyes que regulan la responsabilidad civil, pues en este caso la responsabilidad penal en muchas otras, pues. Obviamente, desde todos los que intervienen en el proceso de construcción de una edificación tienen responsabilidades. Responsabilidades que si se demuestra que hay negligencia, sencillamente puede ser penado con cárcel. Todo comienza con la responsabilidad del que te hace el estudio de suelo, después la responsabilidad antes del estudio de suelo, la responsabilidad del organismo encargado de darte el permiso, ¿ok? Ellos también tienen una responsabilidad. Después tiene responsabilidad la empresa o el ingeniero que hace el estudio de suelo. Después es responsable también el ingeniero que hace el cálculo estructural. Es responsable también por parte de la constructora tener un ingeniero residente, que generalmente los permisos de construcción ante una alcaldía, hay que decir o establecer quién es el ingeniero residente responsable. También el promotor, si el promotor generalmente es el que lleva a cabo el desarrollo. El promotor generalmente puede o construir él mismo o llamar a una empresa constructora. Entonces, las leyes establecen de que no es solo suficiente que la empresa constructora tenga un ingeniero residente, sino que por parte del promotor tiene que haber un ingeniero inspector que avale lo que se está haciendo, sobre todo en términos de control de calidad. También es responsable, entonces el constructor tiene el promotor tiene la responsabilidad de que el constructor haga ensayos de cilindros de concreto, se haga pruebas con la cabilla, y inclusive la responsabilidad puede extenderse inclusive hasta el prestador del servicio de concreto premezclado y el fabricante del acero. Entonces, eso está muy bien definido. Hay un montón de actores que intervienen a la hora de ejecutar un proyecto estructural, y cada uno de ellos tiene una responsabilidad muy definida. El tema está, y yo vuelvo a insistir, que no es así tan sencillo, viendo imágenes, poder determinar quién es el responsable. ¿Ok? Porque puede también suceder de que un edificio haya colapsado porque fue construido con las normas anteriores al año 67, por ejemplo. Entonces, no es así lineal que nosotros, inclusive, como lo expliqué, no es lineal pensar de que si la torre 1 quedó en pie y la torre 2 no quedó en pie, es que la torre 2 hubo negligencia. No necesariamente es eso. Entonces, ¿por qué? Bueno, por lo que expliqué, por el tema de la manera como el sismo reacciona ante los diferentes tipos de suelo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Bueno, hay que iniciar una investigación con una especialidad que se llama la patología de la construcción, que son ingenieros estructurales especialistas en diagnosticar y curar edificios enfermos, que son ellos los que en determinado momento podrán determinar si hubo una falla en el proceso constructivo o con algún tipo de material. Pero sí, toda la cadena, desde que te dan el permiso hasta que se entrega el apartamento, o el local, o lo que sea, intervienen numerosos actores que están muy bien definidos, y cada uno tiene su responsabilidad. Ok, perfecto. Yo creo que quedó más que clara la respuesta ante esa pregunta. Muy buena. Y una cosa muy importante, que también puede suceder, de que a lo largo del uso de la edificación se hagan reformas en los inmuebles que alteren el diseño estructural previsto. Eso también es muy importante, porque hay ciertas, las columnas y las vigas están diseñadas bajo las normas y considerando una serie de parámetros. Si tú, por ejemplo, lo que hablamos de los tanques, tienes el penthouse y decidiste construir una piscina sin verificar si la estructura es capaz de soportar eso,
Bueno, entonces ahí lo que quiere decir es que la modificación, la remodelación, causó está añadiendo un elemento que no fue considerado en el proyecto estructural, porque en el proyecto arquitectónico inicial no estaba considerado. Pasa mucho, por ejemplo, con las famosas columnas cortas, en donde tú tienes en la planta baja, no sé, el área de la sala de fiesta con tu columna estructural, y se decidió construir una jardinera en concreto armado adosada a esta columna, en donde está modificando la rigidez de la columna y está trasladando los esfuerzos, en vez del nodo, lo está trasladando más arriba, y puede ocurrir un colapso, por ejemplo, de la columna por el fenómeno de columna corta. Entonces, hay muchas cosas que también depende de la manera como se usó la estructura una vez finalizada. Una cosa muy importante que yo quería decir es que el sitio donde uno puede ver fácilmente o distinguir fácilmente los elementos estructurales, que son las columnas y las vigas, son en los sótanos. En los sótanos, por ejemplo, en una planta tipo de una estructura, muchas veces la columna y la viga está envuelta en las paredes, ¿ok? Y por eso es que uno ve imágenes de los ingenieros cuando están haciendo ahorita la inspección, que se llevan una piqueta o un cincel para poder quitar el friso y poder ver exactamente dónde está el elemento estructural. En los sótanos es donde uno puede ver fácilmente si nuestra estructura presentó una falla o no, o hay alguna grieta sospechosa que amerite llamar a un especialista. Pero también en los sótanos es donde uno ve muchas veces los estragos de la corrosión a lo largo del tiempo. Humedades que salen en la edificación, producto de jardinera, productos de que estamos en presencia de agua del nivel freático, etcétera, etcétera. Entonces uno, cuando hace las inspecciones y mira, uno empieza a ver que la corrosión abombó el concreto y se ve el elemento, la cabilla, corroída. Entonces, cuando son este tipo de cosas, uno tiene que llamar también a un especialista, porque también hay la manera de corregirlo. Pero si nuestra edificación presenta, no sé, es una edificación de muchos años y además muestra falta de mantenimiento, eso puede alterar el diseño original de la estructura. Entonces, atención, que nosotros como usuarios también podemos ser responsables de que nuestra vivienda o nuestro edificio ya no cumpla más con los criterios de diseño. Sobre todo el tema de las remodelaciones, eso hay que ser muy cuidadoso. Yo he visto remodelaciones en donde, por ejemplo, le dicen he visto que cambian los baños y resulta ser que para poder mover las tuberías de aguas negras demuelen elementos estructurales como pueden ser los nervios o pueden ser las mismas vigas, en donde están creando puntos débiles en la estructura. Entonces, atención, la responsabilidad de todo esto y nos incluye a nosotros como usuarios de la vivienda y a las juntas de condominio. Ok, entonces, para el momento de hacer una remodelación en tu casa, tú tienes que, o sea, en un edificio en este caso, tú tienes que solicitar una evaluación y una permisología. Ese sería el protocolo correcto previo a una remodelación. Bueno, mira, los permisos de construcción en Venezuela son otorgados por las alcaldías, y las alcaldías generalmente se basan en los planes de ordenamiento urbano, como pueden ser el PEDUR. Por lo menos en un caso muy, muy concreto que lo tengo muy fresco, en Barquisimeto, el PEDUR establece que para hacer una remodelación, independientemente que tú remodeles un baño en tu casa, tú tienes que solicitar un permiso de construcción. Lo que pasa es que los permisos se dividen en permisos de menos de 60, en Barquisimeto, por ejemplo, en la alcaldía de Aribarren, en permisos de menos de 60 metros cuadrados y más de 60 metros cuadrados. O sea que ese concepto que nosotros tenemos de que una vez que yo vivo en mi casa, yo puedo construir como yo quiera, eso no es así. Okay. Inclusive para hacer un pequeño baño, una pequeña ampliación de una terraza, tú tienes que pedir un permiso de construcción. Okay. Dependiendo de la alcaldía, te solicitarán o no planos de ingeniería. Pero yo creo que aquí también lo más importante es que nosotros teniendo conciencia de que una mala remodelación puede afectar la integridad de nuestra vivienda o de nuestro edificio, nosotros debemos siempre, a la hora de hacer una reforma mayor, debemos siempre consultar a un ingeniero para que nos haga
una evaluación. No solamente hay que consultar al arquitecto para que cuando vamos a hacer una modificación de fachada, que es lo típico de la junta de condominio, sino que si nosotros vamos a hacer un cambio que pueda alterar un elemento estructural, no estamos hablando de una pared que muevo aquí la pared y la pongo para acá, no, un cambio que pueda producir una reforma que pueda producir un cambio estructural, nosotros estamos en la obligación de llamar a un ingeniero para que nos valide de que efectivamente podemos hacer eso que queremos. Ok, ok. Ese es el debido proceder antes de derribar una pared, antes de remodelar un baño, antes de cambiar la estructura original de la vivienda. Sí, sobre todo hay casos también que hay que considerar, por ejemplo, cuando nosotros, es muy típico, cuando una empresa compra un local comercial y le va a cambiar el uso porque va a montar una clínica, por ejemplo. Como es un cambio de uso, tú tienes que llamar a un ingeniero estructural para que verifique, porque en Venezuela la regulación antisísmica depende del tipo de uso que tú le vas a dar a una edificación. Y cambiar un local, por ejemplo, cambiar un local comercial, hacer una reforma en un local comercial, porque queremos cambiarle el uso a una clínica, tú en teoría tienes que llamar a un ingeniero estructural para que te haga una revisión de que como le cambiaste el uso, la norma te va a pedir otras cosas. Entonces esa parte es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Que las modificaciones que nosotros podamos hacer pueden estar sujetas a una revisión del proyecto estructural de la edificación. Y hay que dejarlo en manos de gente que sepa, porque, por ejemplo, nosotros hoy hemos hablado mucho de sistemas estructurales viga-columna, pero también hay los sistemas estructurales de muros, inclusive casas hechas completamente con muros portantes estructurales. Yo he visto remodelaciones, por ejemplo, de sistemas constructivos de casas que funcionan con muros, que el propietario, una vez que se muda, decidió tumbar un pedazo de pared que resulta ser que no es una pared como la que hemos hablado hoy de mampostería, no es una pared, digamos, no estructural, sino que inclusive demuelen paredes estructurales. Entonces, ahí, imagínate, estás demoliendo una pared estructural que forma parte del sistema sismo resistente de tu edificación, que te puede afectar no solamente a ti, sino a todos los vecinos que viven en esa misma estructura. Entonces, es muy importante que la estructura puede haber sido bien diseñada, bien permisada, bien construida, pero una modificación o una reforma, después de haber sido entregada, puede haber afectado el comportamiento estructural para el cual fue diseñado. Qué importante esto. Bueno, continuamos con las preguntas porque todavía aquí las personas siguen teniendo inquietudes. Ante tantas réplicas, ¿dónde es el lugar más seguro para estar? Muchas personas dicen que en el baño, pero si la casa tiene los tanques encima, entonces esto sería seguro. ¿Por qué dicen que las escaleras no? Bueno, esa es la gran pregunta. Hay muchísimas teorías, opiniones técnicas en relación de esto. Fíjate que los edificios, sobre todo los edificios en altura, presentan mayor vulnerabilidad en el primer tercio. ¿Ok? Eso se sabe porque eso se deriva de la modelación, porque recordemos que el cálculo estructural de una edificación no se hace a papel y lápiz como antes. Ahorita se cuentan con software que pueden ser instalados en cualquier computadora personal en donde el ingeniero somete la estructura en la modelación. Entonces se sabe que en edificios altos con características de suelo similares a la de La Guaira, el primer tercio es el tercio donde la edificación está sometida a mayor esfuerzo y en donde quizás los parámetros de diseño específicamente en ese tercio son más rigurosos. Entonces hay muchas teorías al respecto, por eso es que se dice que uno no debería en teoría, salir del edificio, sobre todo el núcleo de las escaleras, porque para poder salir del edificio uno tiene que pasar por ese primer tercio. Pero entonces hay muchísima información al respecto. Yo creo que lo que yo he escuchado es que se habla, en una época se decía que había que ubicarse en los marcos de las puertas, porque en una época los marcos de las puertas eran muy reforzados por el tema de la construcción del marco.
A medida que la tecnología va avanzando, no necesariamente eso es así. Ahorita nosotros inclusive tenemos, hay nuevos materiales de construcción, como por ejemplo el anime, que es un material no estructural, pero que se utiliza mucho en albañilería. Entonces, ese concepto del marco rígido puede ser que no sea así. Yo creo que en definitiva, yo realmente no tengo una recomendación, un consenso global, pero los rescatistas, yo he visto ciertas entrevistas a ciertos rescatistas de otros países que hablan de que el famoso triángulo de la vida, en el sentido de que se le recomienda a la gente poder refugiarse en mesas, en elementos que pudiesen originar el famoso triángulo de la vida y me permitiera a mí no sufrir una lesión. Pero entonces, básicamente el tema de las escaleras es por lo que les comenté. A medida, inclusive hay unos videos que se ven en las redes, en donde la persona vive en un piso alto y a medida que va bajando se consigue escombros y escombros y escombros y escombros y al final la persona sale. Esos escombros que se consigue en eso, llegando casi a planta baja, es porque está pasando por el famoso tercio del edificio, donde el edificio está sometido a mayores solicitaciones. Entonces, eso es por eso es que muchos expertos dicen que uno no debe salir por las escaleras, es por eso, porque puede suceder que uno se quede atrapado en ese tercio que es el más vulnerable. Yo creo que en definitiva yo trataría, si vivo, trataría de ver dónde pudiese yo conseguir mesas o muebles que me permitieran a mí poder tener ese famoso triángulo de la vida, que es el que ha mantenido mucha gente con vida, valga la redundancia, y para ser rescatado. Pero la pregunta es bastante compleja. Recordemos que el objetivo de la estructura es poder resistir y permitir que la gente salga. ¿Ok? Si se alinean todos los parámetros de diseño, el edificio fue construido y también tenemos un poco de suerte en la manera como el sismo impacta, en teoría nosotros deberíamos salir de nuestra edificación en perfecto estado, pero pudiera suceder de que el edificio haya quedado inservible. Eso es Claro. importante. Ahorita con las nuevas normas, ya se está hablando de que se quiere diseñar es por nivel de desempeño y no por nivel de desempeño. Es un concepto inclusive más novedoso, que es que se quiere controlar el grado de destrucción de la estructura. O sea, hacia allá vamos, pues. Pero en definitiva, nosotros cuando vemos un edificio todo agrietado, todo como desbaratado, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, está bien, pareciera que la albañilería sufrió muchísimo, pero estamos en presencia de una afectación estructural, sí o no. Y si logré salir con vida, a pesar de el cuantioso daño material que nosotros podamos tener en nuestra edificación, porque no solamente, primero es la vida, después va a venir el problema de la pérdida material, ¿no? Nosotros tenemos que pensar de que hasta recientemente las normas establecían de que yo le voy a dar prioridad a que la persona salga con vida y después el edificio, si quedó inservible, bueno, eso estaba en lo previsto. Ok, perfecto. En ese sentido, y también aquí lo preguntan mucho, los ascensores, ¿cuándo recomiendan utilizar los ascensores? Bueno, a nivel de terremoto, la recomendación es no utilizar los ascensores. No utilizarlos todavía, ¿verdad? No, bueno, durante el sismo, hay que evitar utilizar los ascensores. Y después del sismo, sí es muy importante que antes de utilizar los ascensores se llame a una empresa de ascensores certificada, registrada en Sencamer, para que haga la evaluación. Hemos visto muchísimos edificios que tú los ves que no han sufrido nada, que no hay daños en paredes mínimas, pero cuando los inspectores llegan a revisar los ascensores, te consigues con los contrapesos descarrilados, con los rieles principales flojos, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece sumamente importante que a la hora de utilizar los ascensores, después de este evento, se cuente con un aval de la empresa responsable. Ok, entonces lo recomendable hasta ahora es
no utilizarlos todavía. Se lo digo por el tema de las réplicas que son muy constantes, igual que las rejas cerradas. ¿Qué recomienda allí? Básicamente, ante una réplica que haya causado un elemento visible de una grieta o una fisura, hay que volver a someter la edificación a inspección y posiblemente hay que volver a repetir la inspección de los ascensores. Ok, aquí preguntan si una edificación se construyó con las normas antiguas y no las vigentes, pues debería tener modificaciones esa edificación, o lo correcto sería demoler para construir con las normas actualizadas. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Las normas nuevas antisísmicas indican qué hacer. ¿Ok? No necesariamente las normas son, eso va a depender de muchas cosas. Uno de los motivos por los cuales tú tienes que hacer una adecuación sísmica, una evaluación y posiblemente una adecuación de una vivienda o de un local es cuando le vas a cambiar el uso, como dije. Si tú tienes digamos que tú compraste un local comercial que tiene las normas vigentes y tú le vas a cambiar el uso de otro tipo, tú tienes que evaluarlo con un ingeniero para que te diga si tienes que hacer o no una adecuación. ¿Por qué? Porque con la misma norma, digamos, vamos a suponer que estamos diseñando con la 1756 del 2019, que es la última que está publicada en Gaceta Oficial. Pero yo decido cambiar el uso. La norma te pide otros parámetros. Entonces, tú estás obligado a hacer un refuerzo en caso que cambies el uso de la edificación. También estás obligado a hacer un refuerzo estructural si tú tienes tu edificación con las normas viejas y a raíz de este sismo se está viendo que elementos estructurales fueron afectados. Estás obligado también a adecuarla. Pero yo creo que en definitiva va a depender mucho de la inspección que tú lo haces y la interpretación la interpretación que haga el ingeniero estructural en relación a la norma. Es decir, al final tenemos que siempre consultar con un ingeniero estructural que nos dará el diagnóstico en función también de lo que dicen las normas. Y la otra cosa muy importante es que, bueno, nada, no necesariamente, ojo, eso es muy importante, una edificación que la norma te diga que tienes que adecuarla a las nuevas normas, hay que demolerla, para nada. Y tampoco es verdad de que una edificación que haya sufrido un riesgo, un daño estructural evidente, haya que demolerlo, para nada. Son los patólogos los que nos explicarán o nos dirán cuáles son las alternativas que nosotros tenemos. Pero en muchísimas circunstancias, las estructuras se refuerzan y se adecúan, hay la suficiente tecnología para hacerlo. Obviamente, si nosotros estamos en presencia de un edificio que quedó seriamente afectado desde el punto de vista estructural y tiene una inclinación de estructura de más de X cantidad de grados, es posible que la recomendación del ingeniero patólogo es que haya que demolerlo. Pero si nosotros en nuestro sótano vemos, o por ejemplo compré un local comercial y me di cuenta que tenemos unas columnas, el ingeniero se da cuenta que son unas columnas totalmente fuera de norma y voy a pasar el local comercial a un centro asistencial, a un centro educativo, entonces ahí sencillamente el ingeniero estructural hará un proyecto de adecuación de las normas que en muchos casos, bueno, nada, se resuelve, pues. Ok, perfecto. Bueno, antes de seguir adelante, yo creo que voy a tomarme una breve pausa para compartirles una información de alto valor. Aquellas empresas que están ahorita conectadas escuchándonos o que nos van a ver posteriormente. Para ti, empresa, protege tu equipo tras un sismo. Nosotros estamos brindando a través del Grupo FASMED con el programa de formación integral Reacciona. Estamos poniendo a disposición a las empresas charlas motivacionales en forma multimodal o individual. Es un programa completo a través de nuestro equipo certificado de psicólogos, de equipos de seguridad industrial, donde desde la información, desde la educación, ponemos a toda tu plantilla de colaboradores al tanto en temas de manejo de ansiedad, de insomnios, de inclusive mareos posísmico, perdón.
paredes seguras, inspección técnica y visual de estas grietas, de todos estos temas que estamos también aquí abordando. ¿Necesitas más información al respecto? Pues bueno, comunícate con nosotros a través del 0424-277-8005. Y si también eres una persona que tocando este tema de ansiedad, no has logrado superar ese malestar que nos ha dejado este doble terremoto y todas estas réplicas, o estás en una situación vulnerable en tu vivienda, o has tenido pérdidas físicas o materiales, bien sea directas o indirectas, porque a todos nos afecta por igual y necesitas apoyo psicológico gratuito, pues todavía puedes comunicarte con nosotros al 0414-014-2815. Esto está abierto para estas personas que se sientan realmente afectadas a raíz de este fenómeno que nos sacudió. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Quién certifica a las empresas patólogas de estructuras? Bueno, generalmente una empresa patóloga de estructura tiene un ingeniero patólogo responsable. Entonces, básicamente, creo que creo que no hay un organismo de certificación como tal. La patología de la construcción no es mi área, pero generalmente tiene que ser un ingeniero colegiado y tiene que tener, la patología es una especialización. Para ser patólogo tienes que ser ingeniero civil y después tienes que tener una serie de posgrados y maestrías. Muchas veces los ingenieros patólogos son ingenieros estructurales y después se especializan en patología de la construcción. Okay. O puede ser también ingeniero civil, pero con una especialización en patología. Eso, porque la patología trabaja de la mano también de la ingeniería estructural. Ok, bueno, ya estamos ya en el cierre de este maravilloso conversatorio que me encantaría que fuese eterno. Pero de hecho, muchas gracias por todo este tiempo, porque ya tenemos, ¿qué? Una hora y media casi, pasó volando. De verdad que muy agradecida por el tiempo que nos estás brindando, que vale oro. Nos acaba de llegar otra pregunta. Para edificaciones sismorresistentes, lo normal que suceda es que la mampostería se vea afectada y no estructural, o todo lo contrario. Ambas pueden sufrir daños según la edificación sismorresistente. Bueno, está buena la pregunta. Obviamente que, fíjense, las estructuras están diseñadas, bueno, la mayoría de las estructuras, hay estructuras que no son diseñadas así, pero la mayoría de las estructuras que tenemos en Venezuela están diseñadas para absorber o disipar esa fuerza sísmica que viene actuada sobre ellas. Y la manera de disiparla es moviéndose, teniendo un desplazamiento controlado que lo calculan los ingenieros. Entonces, nuestra estructura puede inclusive moverse en 3 direcciones. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ese movimiento se diseña para poder disipar esa energía. Y en ese movimiento, las columnas y las vigas pueden, en el movimiento, agrietar paredes no estructurales. Es decir, que es muy normal conseguirse, en este caso, con mampostería dañada. Inclusive la famosa mampostería, cuando uno ve la mampostería que tiene una X perfectamente identificable en la pared con un grado de 45 grados cada una, ahí lo que nos está diciendo es que el pórtico, que es la unión, es el corte transversal, que es la unión de las dos columnas y la viga que está embutida en esa pared, hizo su movimiento oscilatorio. Se fue hacia un lado, regresó a su posición neutra y se fue hacia el otro. O sea, en este caso, se movió como previsto. Obviamente, si la estructura quedó, entonces, ¿qué es lo normal? ¿De qué no me puedo preocupar? No debería preocuparme si yo veo que mi casa tiene una fisura y si los elementos estructurales están intactos. Por eso es que las inspecciones rápidas que están haciendo los ingenieros desplegados en todo el país tienen como objetivo que este ingeniero va a ir a revisar si efectivamente esa pared que se ve, que hay detrás de esa pared. O sea, los ingenieros que están haciendo estas inspecciones rápidas lo que buscan es ver si los elementos estructurales de importancia tienen o no tienen
una fisura. Entonces, si yo en mi casa tengo una fisura, o sea, si mi edificio se movió, disipó la energía de manera correcta y no tengo ningún tipo de falla, es muy probable que yo tenga una fisura en alguna pared de la casa. O sea, eso está diseñado para eso. Obviamente hay edificios a nivel mundial que tienen disipadores, compensadores, o sea, hay otro tipo de tecnología, pero lo normal o lo más relevante, lo que más se ve, son estructuras aporticadas que están diseñadas para moverse. Por eso es que las personas que viven en pisos muy altos, es muy probable que sintieron el sismo con mayor intensidad que viven en la planta baja. O sea, los desplazamientos de la estructura van proporcional a la altura donde uno se encuentra. Pero es un comportamiento que es previsible. O sea, el edificio fue diseñado para eso. Hay edificios que sencillamente la onda sísmica no fue suficientemente fuerte como para generar una aceleración que provocara un desplazamiento. Eso también puede suceder. Pero si yo en mi edificación veo o el estudio o la revisión rápida que hizo un ingeniero que fue a hacerme la inspección, me dice, mira, los elementos estructurales están bien, tú solamente tienes que reparar la albañilería, bueno, tengan la confianza de que la pared es un elemento no estructural y que lo que interesa realmente en este caso es evaluar las vigas y las columnas en un sistema aporticado. Si yo vivo en una casa que es de muros, bueno, entonces la evaluación se hace con los muros. Ahora bien, yo he leído que hay una gran incidencia de que fallaron muchas columnas de estructuras por el uso de un diámetro insuficiente de la cabilla, del acero. Entonces, eso hace no sé, que no sea resistente ante un fenómeno como el que tuvimos de esa magnitud. ¿Usted podría hablarnos un poquito sobre ese tema? Bueno, no sé cómo hacen, no sé cómo hacen una evaluación, salvo que contemos con un informe de un forense o patólogo, es muy difícil ver una imagen y decir, ahí hay un diámetro insuficiente. Ok. Recordemos también que hay edificaciones construidas, por ejemplo, desde antes del terremoto de Caraño, del año 67. Uno sí puede observar en elementos, en fotografía, columnas donde, por ejemplo, el acero transversal de las columnas es muchísimo menor a lo que uno se esperaría al ver una estructura actualmente. Y de lo que llaman tripa de pollo o cabilla un cuarto. Exactamente, exactamente. Eso, la respuesta de eso es que es muy probable que la edificación haya sido construida con unas normas que ya no son actuales. Pero la gran pregunta es, ¿fue ese elemento que yo vi el que causó el colapso del edificio? La gran pregunta. Y la otra cosa que tengo que preguntarme, el edificio, desde el punto de vista estructural, un edificio muy viejo del año 65, 60, cumplió con su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, que la gente saliera con vida y mantenerse en pie. Porque uno ve edificios donde uno ve el acero de las columnas y uno ve los estribos y uno ve cómo se deformó el acero, pero no colapsó. Entonces, en este caso, yo estoy en presencia de una edificación con unas normas bastante viejas, en donde posiblemente tenga un daño irreparable, pero que cumplió su objetivo. Entonces, por eso es que yo digo que es muy difícil emitir una opinión viendo redes sociales y viendo una foto. Yo no sé cómo hay personas que pueden opinar tan a la ligera. Okay. Porque si yo veo, repito, un edificio del año 65 con cabillas de un cuarto separadas cada 20, 25, es lo que yo me esperaría de un edificio de esa época. Ok. Bien. Entonces esa parte sí hay que ser muy, muy responsable, porque para llegar a una conclusión de que hubo negligencia, tiene que haber una investigación más profunda. Y sí, no necesariamente, un informe, me imagino, pues, y no necesariamente un edificio que está visiblemente muy afectado no haya cumplido su objetivo. El objetivo es, si el edificio no colapsó y lograron salir todas las personas, yo pudiera decir que esa estructura cumplió su objetivo. Lo que pasa es que después va a quedar posiblemente seriamente afectado y a lo mejor la reparación es extremadamente costosa o sencillamente representa un riesgo para
para la población. Entonces se decide demolerlo, pues. Ujú. Ahora bien, los edificios que uno ve, las losas que se ven perfectamente cada uno de los pisos, pero las columnas quedaron trituradas. Bueno, ese tipo de edificación sí no cumplió su objetivo de poder permitir que la gente saliera, que los ocupantes salieran ilesos. Entonces es ahí donde habría que hacer una investigación para ver qué fue lo que pasó. Ok, por aquí preguntan, ¿cuál es el objetivo de utilizar anime en la construcción? Que me imagino que eso también es por unas imágenes que han estado rodando en las redes sociales. Bueno, el anime es un material, es considerado un material de construcción, pero es un material no estructural. La otra cosa es que el anime que se utiliza en construcción tiene que cumplir unas especificaciones de contra incendio. Es decir, el anime que se usa en construcción no puede no puede propagar el fuego, sino se debe más bien consumar. ¿Dónde generalmente uno ve anime? Por ejemplo, es muy común ver animes en paredes de mampostería. Mampostería quiere decir que son paredes no estructurales. Uno puede tener una pared donde el núcleo de la pared, en vez de tener bloque, tiene anime y viene revestida con friso. Esa es una utilización muy efectiva del anime. Que por cierto, hay que decirle a la gente que lo primero que dije cuando comenzamos, la fuerza sísmica es igual a masa por aceleración. La aceleración me lo da la onda, pero la masa es del edificio. Es un cálculo que hacen los ingenieros que se llama la masa sísmica. Entonces, ¿qué sucede? El ingeniero pesa todos los elementos del edificio. Entonces, mientras el edificio sea más liviano, pudiéramos decir que el edificio es que hay menos fuerza sísmica que ataca el edificio. Por eso es que las estructuras de acero, que son más livianas, también se toma en cuenta el efecto del sismo, pero en este caso, muchas veces el criterio o lo que es más relevante en estructuras de acero, como los galpones, es el viento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el anime, siendo un material utilizado en elementos no estructurales, puede ayudar a reducir el peso del edificio, como por ejemplo las paredes. Otro ejemplo donde se utiliza el anime como material no estructural en los techos, en las losas. Bueno, esto es un poquito técnico, pero básicamente para que entiendan, en sistemas aporticados, los nervios que forman, que es el piso de la planta del edificio, lo que sostiene la planta del edificio son los nervios. Los nervios son elementos estructurales que a su vez se apoyan en las vigas se apoyan en las columnas y las columnas transfieren esa carga a las fundaciones del edificio. Entonces, cuando el ingeniero diseña losas nervadas en una dirección, hay un espacio entre las losas que usualmente se coloca lo que llaman el morrocoy, la bovedilla, que es un bloque rojo. Por ejemplo, cuando nosotros en nuestra local comercial o nuestro apartamento se nos cae el friso del techo por una filtración o por lo que sea, es muy común que nosotros veamos un ladrillo rojo o un ladrillo de concreto metido en dos elementos de concreto. Eso es lo que se llama la bovedilla o el morrocoy, etc. Ese morrocoy, con la incorporación del anime, en muchas obras se sustituyó por anime que cumple las especificaciones contra incendio. Bueno, ese anime que se puede utilizar ahí, porque ese espacio es un espacio hueco que no tiene fin estructural, ese anime puede mejorar inclusive las condiciones del edificio porque hace que esa placa pese menos. Entonces, con el tema del anime, yo quiero decirles que el anime sí es un material que se utiliza en construcción bajo ciertas especificaciones y es un material no estructural. Por el hecho que consigamos anime en un edificio, no quiere decir de que haya alguna negligencia o que haya algo que no esté bien hecho. Como lo he dicho desde el inicio, todo depende de lo que se esté viendo y el diagnóstico que se haga. Pero si yo en mi casa se me cae el friso y consigo arriba que tengo una tira de anime y mi apartamento está construido con un sistema aporticado de una losa nervada en una dirección,
ese anime que está ahí es un anime que se puede utilizar. Siempre y cuando, como dijo, Pero una ahí función, claro. lo más importante es que el anime cumpla las normas antiincendio, y en Venezuela hay fábricas que hacen anime y cumplen esas especificaciones. Ok, perfecto. Bueno, para hacer el cierre, bueno, te dejo esta pantalla toda a disposición para que nos hagas un resumen de lo que conversamos durante este conversatorio del día de hoy, para aquellas personas que se incorporaron tarde. Bueno, yo creo que nada, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que como población tomar conciencia que vivimos, que la parte norte costera del país es una zona de alto riesgo sísmico. Y eso no es algo que se conoce de hace un año o 2 años, eso es algo que sabemos desde muchísimo tiempo, ¿ok? Eso es algo muy importante. Es decir, todos estamos viviendo en una zona de alto riesgo sísmico. Por lo cual, nosotros, si construimos algo, tenemos que hacerlo con las normas antisísmicas vigentes. No solamente si construimos algo, sino también si reformamos algo, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra estructura, nuestra edificación, aunque sea una casa de una sola planta, debe cumplir con las normas antisísmicas vigentes, y los encargados de diseñar estas estructuras son ingenieros estructurales. Cualquier ingeniero estructural con especialización, cualquier ingeniero civil con especialización en estructura, colegiado, es capaz, y que ejerza el cálculo estructural, es capaz de darnos hacernos un proyecto que cumpla con las normas antisísmicas vigentes. La otra cosa que quiero decir es que Venezuela cuenta con una amplia experiencia en normas antisísmicas. Los ingenieros, sobre todo, se fundamentan en la norma 1756 del año 2019, que por cierto ya salió la norma técnica 1756 del año 24, pero que entiendo que todavía no es ley, que es la norma que regula todo lo que es la parte de sismoresistencia. Es una norma, sobre todo, que fue modernizada y potenciada a raíz del terremoto de Caracas del año 67. Entonces, Venezuela sí cuenta con una norma antisísmica bastante completa. Por supuesto que es muy probable que vaya a ser reformada o ajustada en función de lo que pasó. En Venezuela, los ingenieros civiles, inclusive no teniendo una especialización en estructura en las principales universidades del país, están entrenados y se les inculca desde el inicio la conciencia que nosotros vivimos en un país altamente sísmico. Es decir, el concepto de que nosotros vivimos en una zona altamente sísmica, eso está en el ADN de los ingenieros que se forman en las principales universidades del país. Eso no es algo que es novedoso para nosotros, ¿ok? Eso es algo muy, muy importante. Quizás la falta de conciencia está en la población, porque a lo mejor nosotros nunca habíamos visto un sismo de tal magnitud. El último sismo de tal magnitud fue en el año 67, a pesar de que tuvimos sismos importantes con el terremoto de Cariaco, y también tuvimos sismos importantes en el área de Tucaca y Morrocoy, pero un sismo de esta devastación no se veía desde el año 67. Entonces, una de las cosas que tenemos que nosotros es concientizarnos de que vivimos en una zona de alto riesgo sísmico, que vamos a tener que empezar a pensar distinto, que nuestros condominios o nuestros condominios van a tener que empezar a tomar ciertas acciones en relación a riesgo sísmico. ¿Ok? Comentamos ahorita hace minutos varias cosas que se pueden hacer, pero ya nosotros tenemos que incorporar el riesgo sísmico en algo de nuestra vida. ¿Ok? La otra cosa que quería decir que es muy importante, que no es tan fácil poder determinar responsabilidades viendo fotos por las redes sociales. ¿Ok? Hay una mezcla de muchos factores por los cuales un edificio haya podido colapsar. Lo que sí yo creo es importante, que si se deben continuar las investigaciones de poder determinar cuál fue el motivo por el cual un sismo atacó o hizo colapsar ciertos edificios, sobre todo en La Guaira, y obviamente habría que determinar responsabilidades. Recordemos, los ingenieros civiles y las compañías constructoras, inclusive los organismos que nos dan los permisos a nivel de alcaldía, sí somos responsables, tanto civil como penalmente, de negligencia o omisión. Sí hay una responsabilidad bien definida, pero hay que ser responsable y poder investigar
y poder saber exactamente lo que pasó. La otra cosa importante que yo quería mencionarles es que, bueno, el anime, que esa es otra cosa que está causando mucho comentario, en anime, en determinados, el anime sí se puede utilizar en elementos no estructurales siempre y cuando cumplan con unas especificaciones. Yo creo que esa parte es muy importante. No hay que alarmarse si de repente ustedes ven en sus casas una pared no estructural que tiene anime por dentro. Creo que ahí lo más importante, más que todo, bueno, si tengo dudas, llamo a un especialista y que me dé un diagnóstico. La otra cosa importante que quiero mencionar es que si nuestra vivienda se vio afectada o tengo una duda o estoy viendo algo extraño, lo importante en este caso es pedir una inspección rápida. La inspección rápida que está llevando a cabo el Colegio de Ingenieros conjuntamente con Funvici es una metodología definida, es una metodología estandarizada y tiene como objetivo poder informar al usuario de la edificación si tiene que desalojar o si tiene que pedir un estudio más profundo. Otra cosa importante que quería decir es que los edificios con sistema porticado, edificios que tienen vigas y columnas, están diseñados para moverse en caso de que tenga un sismo. ¿Y por qué? Porque esa es la manera como disipa la energía. Y en caso de que el edificio se mueva, es probable que elementos no estructurales como las paredes se me fisuren, pero no quiere decir de que el edificio tenga un daño estructural. Y si el edificio tuviese un daño estructural, no quiere decir que el edificio, no necesariamente quiere decir que el edificio hay que demolerlo. El edificio tiene que ser sometido a un estudio más profundo y dentro de el abanico de opciones que hay para reforzar una estructura, no todas son vamos a demoler para volver a construir. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero para eso están los patólogos, que son los especialistas en diagnosticar y conjuntamente con los ingenieros estructurales proponer las alternativas de refuerzo. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Domingo Radina por esta valiosa cápsula del día, por tomarse este tiempo en darnos tanta información diversa, pero muy pertinente en estos momentos. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Muchos se quedaron hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y bueno, que pasen una feliz tarde a todos. Si quieren más información o parte de todo lo que hemos conversado en esta serie de webinars especiales que hemos hecho, escríbenos material al 0424-778005 y con todo gusto se lo haremos llegar. Muchísimas gracias y bueno, feliz día a todos. Chao, saludos, muchas gracias.